para esta tarde dentro del marco del segundo Foro Gastronómico de los Valles. Invitamos nuevamente al doctor en agroecología, Nelson Tapia Ponce, para que nos muestre en esta oportunidad el video de la elaboración de la chicha en las comunidades del departamento de Cochabamba. Buenas tardes a todos. Esta mañana habíamos comentado sobre el proceso de elaboración de la chicha tradicional en los Andes, y ahora quiero mostrar un video bastante resumido de todo el procedimiento que se tiene, ¿no? Pero antes quiero comentar que, como decía Ninoska, existen diferentes tipos de chicha, ¿no? Y eso depende principalmente de dos factores. Uno, de los insumos que se utilizan, es decir, el tipo de maíz que se utiliza, y también otros aditamentos que se utilizan en la elaboración, y también depende mucho del procedimiento tecnológico, ¿no? Basta con cometer algún pequeño error en el procedimiento de elaboración de la chicha para que la calidad del producto sea mala, ¿no? Entonces depende mucho de los insumos que se utilizan y también de todo ese procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver en el video que ese procedimiento dura más o menos una semana, ¿no? En verano dura un poquito menos por la calor, aproximadamente 6 días, y en invierno tarda un poquito más, ¿no? Por las temperaturas bajas. Entonces, la elaboración de la chicha tradicional tarda aproximadamente 1 día y medio, así de trabajo constante, y luego para la fermentación hay que dejar unos 4 o 5 días para tener chicha de buena calidad, ¿no? Entonces, como decíamos esta mañana, de manera genérica, de manera, digamos, global, se han catalogado en Cochabamba, digamos, 2 tipos de chicha, ¿no? Más que todo por el tipo de procedimiento que se tiene, ¿no? Es un procedimiento un poco más industrial, en grandes cantidades, en grandes volúmenes, que luego se distribuye a diferentes chicherías, ¿no? Que sería la chicha industrial, y la otra, que es la chicha tradicional, que se elabora en casa de una manera muy artesanal y que también tiene su propio procedimiento, y también la calidad difiere mucho de una chicha que es mucho más industrial, ¿no? Entonces, en este caso vamos a presentar un video de la elaboración, el procedimiento tecnológico de la elaboración de la chicha tradicional de maíz, y luego tal vez podemos comentar algunas cosas más que no estuvieran claras. Toma. Desde tiempos antiguos, la chicha de maíz ha sido una bebida preferida por la gente en la región andina de Bolivia y se constituyó en un elemento importante en las culturas prehispánicas. Hoy en día, la chicha sigue siendo una bebida que se consume masivamente en el Valle de Cochabamba y otras regiones de Bolivia. Su elaboración no es sencilla y sus usos son diversos. La elaboración de la chicha no es sencilla y mucho menos rápida. El proceso de elaboración puede tardar varios días, incluso semanas. Las formas de elaboración también son muy variadas, según la región geográfica, el clima y la comunidad. Podemos conocer una forma general de elaborar la chicha de la siguiente manera. Se empieza con el recogido de insumos como el maíz, trigo, azúcar, agua, leña y herramientas como peroles, cántaros, recipientes de diversas formas y tamaños.
Las variedades de maíz preferidas varían de acuerdo a la región. En el caso de la región del Valle Alto de Cochabamba, la gente aprecia mucho el maíz chuspillo y el huilcaparu, complementando con alguna variedad de trigo. El maíz en el Valle Alto de Cochabamba es obtenido mediante la producción local y también del comercio de granos en las ferias. En el caso de la región andina de Cochabamba, se utilizan muchas variedades de maíz en forma mezclada para elaborar la chicha. Y ante todo, se utilizan los granos producidos localmente. La elaboración empieza con el hervido del agua en un perol para ser mezclada con harina de maíz. El resultado es el upi. Con agüita le vamos a rociar y después otra vez se va a chumar. Los upis son sacados y puestos a enfriar en cántaros y otros recipientes. La preparación del upi varía de región a región. Por ejemplo, en el caso de la región de Independencia del departamento de Cochabamba, la gente suele agregar un poco de sal. En el caso de la comunidad de Tres Cruces, en Tapacarí, se agrega un poco de carbón. En el Valle Alto hay casos en los que se incluye un pequeño ritual, donde se agregan hojas de coca y pequeñas cruces, y además se pide a la Virgen que la chicha salga bien. Bueno, primero pongo para calentar agua. Bueno, espero un tiempito, más o menos, media hora se calienta. Bueno, en media hora saco el agua, después el muco le echo. Tengo que mover y según a lo que se deshace el muco. Bueno, después el segundo cántaro tengo que hacer hervir ya, puesto para echar, mezclarlo todo. Bueno, apenas esté mezclado todo ya, entonces tengo que poner esa crucecita. Esa crucecita tiene de todo, dice, de todo. Bueno, los antiguos señoras chicheras empezaron a hacer con esto. Yo igual de ellos también aprendí a poner de esto. Sí. ¿Qué función tiene, perdón? Esto, por ejemplo, si pongo esto, a veces el coso, ¿cómo se llama? El arrope, el virgen que hago, no empieza a chugar, dice. Eso. Bueno, entonces esto le ayuda, sí. Porque muchas veces hay gente que tiene mal ojo y son dichos, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo así, que Mamita María Magdalena Ranchichera, así, exactamente, que tienen allí, así. Por ejemplo, eso es para que esté ayudando todo. Ajá. Los primeros upis son separados en 3 partes. La parte de arriba es la más líquida y se coloca en otros recipientes. Está aquí. Con agüita le vamos a rociar y después otra vez se va a rociar. Se va a chumar. La parte intermedia es algo espesa y se denomina arrope. También se separa a otros recipientes. Abajo se queda pues, el arrope. Si no lo chumamos así, el arrope ya también todito puede salir. Finalmente, la parte sedimentada es la fibra del maíz que se le denomina hanchi en idioma quechua. Al hanchi se le añade agua hirviente y más harina, y de esa mezcla se obtiene un segundo upi, que debe ser hervido al final del proceso. En la parte intermedia está un líquido espeso que se denomina upiñaga.
y finalmente queda la fibra pura del maíz, llamado también hanchi. Durante la noche se pone a cocer hasta el día siguiente el arrope, hasta que obtenga una consistencia más espesa y un color cafecino. El arrope es sacado del perol y puesto a enfriar por unos días. Finalmente se pone a hervir el segundo upi por unas horas y luego se pone a enfriar todos los preparados por 1 o más días, según el clima. El arrope se mezcla con los upis de manera uniforme para luego ser puestos a fermentar hasta por 4 días en lugares con clima templado y hasta por más de una semana en lugares con clima frío. Luego de la fermentación necesaria, la chicha está lista para ser consumida. Cosa pacha, pocos caña. Toma la pacha. Por su importancia en la vida de muchas comunidades andinas de Bolivia, la chicha tradicional tiene distintas formas de consumo. Para entender mejor, se puede explicar el consumo de la chicha en 3 ámbitos de vida cotidiana de las comunidades: el mundo natural, el mundo social y el mundo espiritual. Las personas en su interrelación con el mundo natural consumen la chicha principalmente en el trabajo de la agricultura. En épocas de siembra y de cosecha, la gente que trabaja la tierra consume la chicha como un elemento para saciar la sed. Es muy común ver gente consumiendo chicha en faenas agrícolas. Más tiempo alcanzaba el chuy. En la interacción social, la chicha juega un rol muy importante, el de juntar a la gente, de fortalecer amistades, familia y comunidad. Se toma chicha en fiestas sociales como cortes de cabello, matrimonios y cumpleaños. Carnavales y otras ocasiones donde la chicha tradicional no se vende, sino que es para compartir en comunidad. Esta forma de consumo existe principalmente en comunidades de la región andina de Cochabamba. En cambio, la misma chicha tradicional en muchas comunidades del valle no solo es para invitar en ocasiones festivas, sino que se vende en ferias, en chicherías y cantinas, pero sigue siendo una bebida de carácter social. La chicha también es una bebida espiritual,
ya que en ocasiones festivas se utiliza en rituales como las chayas y las mesas rituales de agradecimiento a las deidades dentro de la cosmovisión andina, y también en rituales de la vida, como cuando hay cortes de cabello de los niños, y en rituales de muerte como Todos Santos, los velorios y misas de recordatorio de los difuntos. La chicha y sus derivados son además utilizados en otras formas de consumo. Por ejemplo, el hanchi tiene usos distintos como ser la alimentación de los animales, pero es más importante porque es utilizado como alimento para las personas. Existe un plato típico que se elabora con hanchi, el hanchi callo. Nuestros abuelos lo consumían constantemente, pero en muchas comunidades aún se utiliza. Se prepara mezclando una ensalada de tomates y cebollas con agua y hanchi y se acompaña con papas cocidas. Otro derivado importante es la borra de chicha o ajagonchu. En la base de los cántaros donde se hace fermentar la chicha queda el ajagonchu, que también es fibra de maíz mezclado con algo de arrope y los sedimentos de los upis. Del ajagonchu aún se filtra una bebida llamada sutu y es mucho más fuerte que la chicha. Nuestras abuelas utilizaban la borra incluso como levadura tradicional en la elaboración del pan y el sutu como vinagre o sazonador para alimentos, al igual que la chicha. Finalmente, la borra de chicha puede ser utilizada como alimento para los cerdos. Existen muchos otros usos de la chicha y sus derivados. La diversidad de su uso varía de acuerdo a las regiones, a los pueblos y a las culturas. Para saber más de esto, solo tenemos que preguntar a nuestros abuelos, amigos o familiares que conocieron muy bien la elaboración y los usos de la chicha. La chicha tradicional es más sana que aquellas chichas comerciales que en muchos casos están adulterados con alcohol y otros productos dudosos que dañan la salud. Por eso, a la hora de consumir la chicha, es mejor buscar esta bebida con los propios elaboradores. Obtener una chicha sana y saludable no es muy difícil. Existen en las provincias como las del Valle Alto, el Valle Bajo o en la región andina. Vale la pena cuidar nuestra salud. Ahora sabemos que la elaboración de la chicha es muy importante para los pueblos y comunidades en la región andina y los valles, no solo de Cochabamba, pues se consume chicha en otras regiones de Bolivia, incluso en las ciudades. La chicha también tiene que ver con la identidad de los pueblos andinos, con sus culturas, sus prácticas cotidianas. Por eso es importante revalorizar todos estos conocimientos. Bien, antes de pasar a las preguntas, quiero comentar un par de cositas más. Esta tecnología de la elaboración de la chicha, digamos, es muy particular y tiene que ver también con la cuestión cultural, ¿no? O sea, la chicha es un elemento cultural, está muy ligado a nuestra cultura y también la tecnología, porque viene de los incas, ¿cierto? Por ejemplo, en México es centro de origen del maíz, tienen diversidad de maíces, pero no tienen la tecnología, o sea, no saben elaborar chicha, ¿no? Entonces, nosotros teníamos en la universidad un par de estudiantes de maestría que eran mexicanos
que les encantó la chicha, o sea, tomaban chicha muy frecuentemente y ellas querían copiar la tecnología, ¿no? Querían llevar la tecnología de elaboración de la chicha a México para elaborar, pero es una cuestión cultural, o sea, no es solamente copiar, ¿no? Entonces, es un componente cultural muy importante que hay que revalorizarlo, que hay que rescatarlo, que hay que retroalimentarlo, ¿no? Y que hay que tenerlo, digamos, como un elemento cultural propio de nosotros. Simplemente eso quería comentar, y si tienen algún comentario o alguna pregunta todavía está. Bueno, yo conocía que la chicha se hacía a partir del grano de maíz cocido, pero ahora veo que han puesto harina de maíz, entonces me ha sorprendido. Quiere decir que es otra forma. Sí, hay diferentes formas de elaborar la chicha. Una tecnología que es muy ancestral es a través del muco, ¿no? Entonces, el muco se elabora, primeramente se muele el maíz, ¿no? Se muele y luego esa harina se lo mastica, ¿no? Se lo mastica y luego, ese es el muco, y luego se lo deja secar y recién, digamos, se pone como ingrediente de la chicha. Actualmente ya eso ha cambiado y se elabora el guiñapo, ¿no? El guiñapo consiste en que hay que hacer pregerminar el maíz, ¿no? A punto de germinar, y luego eso se seca y recién se lleva al molino y después de eso se elabora el muco, pero ya no masticando, sino pisando, ¿no? Se lo pisa con botas. Pero hay otras formas más simples, como han visto en el video, directamente la harina se lo pone a los cántaros, ¿no? Hay diversas formas de elaboración de la chicha, y también en la casa de una manera muy artesanal se elabora chichas, digamos, más deliciosas, en poca cantidad, que se denominan en el idioma nativo como las mancajas, ¿no? O sea, se elabora solamente en ollitas, y esa tecnología también, disculpe que comente esto más, se ha exportado a Estados Unidos y también a Argentina y Europa. ¿Por qué no ha resultado la exportación de la chicha? ¿Por qué? Porque nuestros compoblanos bolivianos que han migrado a Estados Unidos, Argentina, España, elaboran la chicha en ollas en ese contexto. Entonces ya no es necesario exportar chicha desde acá. Ellos compran el viñapu, no sé cómo llevan, hay personas que se dedican a eso, por barco llevan y compran harina ya elaborada y elaboran chicha en ollas a gas, y tienen la chicha tradicional igualito que aquí en el Valle de Cochabamba, ¿no? Entonces es también la chicha, digamos, es un elemento cultural, digamos, en otros contextos extranjeros, ¿no? Donde, digamos, a pesar de que existen otras bebidas alcohólicas, alguna gente todavía prefiere consumirlo, ¿no? Muy bien. Hola, buenas tardes, aquí arriba. En la mañana quería hacer la pregunta, pero no pude, y era referente a lo que ahorita el licenciado mencionó. ¿Cuál es la diferencia entre la chicha mascada con yucu, que se mencionó, y la otra que es en ollas de barro? No sé si difiere del sabor de repente, porque usted ahorita mismo mencionó de que esta es mascada y la resecada. ¿Eso no cambia algo? ¿No nos hace de repente algún daño? Porque estamos mascando con la saliva. Entonces, esa es mi duda. Sí. Según bibliografía, porque ya actualmente, digamos, ya no se elabora de esa forma, ¿no? Yo tampoco lo he probado, no podría decir cómo es. Pero según comentan, digamos, nuestros abuelos, resultaba una chicha de mejor calidad cuando se lo mascaba, porque tenía un proceso de fermentación mucho más completo, ¿no? Porque se estaba humedeciendo con la saliva de diferentes personas, y eso, digamos, se practicaba mucho durante la colonia, ¿no? Digamos, el patrón a sus colonos les hacía mascar, les daba en peso, se llevaban a sus casas y ellos mascaban la harina y luego devolvían la misma cantidad, y luego el patrón elaboraba chicha para diferentes acontecimientos, ¿no? Entonces, ese es el principio fundamental, digamos, de que el componente químico que existe en la saliva ayuda a una mejor fermentación del maíz, y por tanto tiene un sabor, digamos, diferente, mucho más agradable y por supuesto con mucho más grado alcohólico, ¿no? Entonces, eso implica de que depende mucho del procedimiento
tecnológico, la calidad de la chicha y también del tipo de insumos. Buenas tardes. Mi pregunta era referido acerca de la conservación de la chicha. O sea, como usted explicó anteriormente, había dos tipos, que uno era la chicha artesanal y el otro era la chicha industrial. Entonces, quisiera saber cuánto tiempo de conservación tiene la chicha artesanal y la chicha industrial. Y, o sea, también en qué temperatura tendría que estar, si es que está al ambiente o tiene que ser más frío o más caliente. Muy buena la pregunta, gracias. La chicha artesanal solamente se puede conservar una vez que ha concluido su ciclo de fermentación, máximo 3 días, ¿no? Digamos, así en temperatura ambiente, ¿no? En verano, digamos. Empieza luego ya a tener más grado de acidez, ¿no? Sube el pH y se empieza a criar, se vuelve vinagre. Entonces, en el campo, por ejemplo, la gente, cuando ya son chichas muy pasadas, ya no lo consumen, entonces buscan chicha fresca, ¿no? Entonces, máximo 3 días. En invierno, de repente, un poquito más, por el frío se puede conservar, ¿no? Ahora, cuando se lo separa la chicha de la borra que queda en el cántaro, de repente se puede conservar un poquito más, ¿no? Pero la chicha industrial se puede conservar mucho más tiempo, ¿no? Inclusive se puede conservar 2 semanas, 3 semanas, es por el alcohol artificial que tiene, ¿no? Y además también los chicheros le van agregando mucho más azúcar y eso permite que siga fermentando, ¿no? La chicha, y también le ponen chancaca. Ya a los toneles, a los barriles, le ponen chancaquita, eso sigue fermentando, entonces eso permite que se pueda conservar mucho más tiempo, pero no es, digamos, indefinido, sino que también llega un momento en el que ya se puede deteriorar la chicha. Buenas tardes a todos, gracias por la explicación que nos está dando el día de hoy. Mi pregunta es, ¿cuáles son los procesos de fermentación para la elaboración de la chicha? Ya, o sea, el grado de fermentación de la chicha depende otra vez del contenido de azúcar y almidón que tiene el maíz, ¿no? Entonces, cuanto más almidón y azúcar tiene el maíz, ha de favorecer mucho más la fermentación, ¿no? Entonces, y si en ese procedimiento los productores agregan un poco más de trigo o cebada, entonces todavía la fermentación ha de ser mejor, ¿no? Entonces, la fermentación de todos modos es aeróbica, o sea, no es anaeróbica, es una fermentación aeróbica, y ese procedimiento dura aproximadamente de 3 a 4 días en verano, y en invierno un poquito más, ¿no? Entonces, el contenido de azúcar que tiene, lo que han visto en el video, la ETA, que se llama el arrope, digamos, que de un estado líquido se vuelve en un estado pastoso, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el promotor del proceso de fermentación en la chicha, ¿no? Y todo, la calidad de la chicha debe depender de que se cumpla cabalmente el tiempo de fermentación. No se puede interrumpir ese proceso de fermentación. Si se interrumpe, entonces la chicha sale de mala calidad, ¿no? Sale agrio, intomable, y entonces todo depende de todo ese procedimiento de fermentación que se tiene. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Se está tocando bastante el tema del pH. ¿Cuánto es el pH óptimo que se maneja en la elaboración de la chicha? Tiene un pH un tanto ácido, no recuerdo muy bien, pero está entre 6 y 6.5, muy cercano al neutral, pero a medida que va transcurriendo la fermentación, ¿no? Eso la acidez se va aumentando, se vuelve más ácido, ¿no? De tal manera que cuando ya totalmente se acaba la fermentación, pues se vuelve vinagre ya en la chicha, ¿no? Okay. Entonces, y una pregunta más, cuando hablamos de los medios de envasado, usted mencionó que hay una chichería de manera industrial realiza la exportación de esta.
¿Cuál es la manera óptima de conservación? O sea, en Tetra Pak, no sé, ¿en qué se maneja, digamos, esta chicha? La forma más fácil de conservar es en los cántaros de barro, en los cántaros de arcilla, ¿no? En los puñitos que se tiene en el valle. Ahí se conserva mejor, por ejemplo, que en un recipiente de plástico, ¿no? Ahora ya cuando se quiere guardar mucho más tiempo, no es recomendable guardarlo en envases de plástico, ¿no? Es siempre mejor guardarlo en envases o de vidrio o de arcilla, ¿no? No sé, el plástico, digamos, cómo influye, pero, digamos, facilita se vuelve más ácido la chicha cuando por eso, digamos, cuando se exporta la chicha Chernobyl al exterior, digamos, están tratando, antes lo estaban envasando en envases de plástico. Me parece que ahora no conozco muy bien, pero está envasando en cartones, así como el vino argentino, así de esa forma, ¿no? Ok, muchas gracias. Buenas tardes, acá abajo. Una vez que se pasa el proceso todo de fermentación y hasta el uso, usted dice que por 3 días se puede guardar la chicha y luego se hace vinagre. ¿Ese vinagre puede ser utilizado en la gastronomía o es desechado totalmente? Ese tipo de vinagre, por supuesto, que se utiliza, ¿no? Para la cocina. Es un vinagre, digamos, muy saludable, digamos, pero en sabor, digamos, es diferente al vinagre de vino, ¿no? Entonces, la gente en el campo utiliza el vinagre de chicha. Gracias. Gracias, doctor Tapia, por su excelente presentación.